En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Francisco de Sales, doctor del amor, patrono de los publicistas, de los periodistas e informadores católicos, de todos aquellos que hacen la labor de la divulgación de la fe y de la verdad católica. La vida de San Francisco de Sales es sin duda una de las más interesantes en cuanto a las distintas aventuras, dificultades, pruebas que tuvo que afrontar y el heroísmo con que lo hizo, descubriéndonos una personalidad riquísima, un hombre que fue acrecentándose en el amor al Señor y al prójimo mediante el ejercicio y la práctica de las virtudes cristianas, que dejó una profunda huella en los hombres más notables de su tiempo y que abrió una escuela de vida espiritual, una espiritualidad que permanece hasta nuestros días y que ha sido inspiración para otras familias religiosas o comunidades o institutos que se han erigido en la Iglesia. San Francisco de Sales nació en el seno de una familia noble y tuvo una formación muy esmerada. Su padre quería que fuera un hombre de bien, pero que juntamente con las letras llevase también a cabo su propia formación humana, es decir, una formación integral de la persona. No solamente la necesaria adquisición de conocimientos para ser algo en la vida, desempeñar un oficio, una profesión, sino sobre todo ser una persona de bien, un hombre de una pieza. Y esto él lo llevó particularmente al desinterés por las cosas de este mundo, renunciando a todos los títulos que le correspondían en favor de sus hermanos, renunciando a la buena dote, a los bienes, etc., para dedicarse por completo al Señor, recibiendo la formación para el sacerdocio, siendo ordenado sacerdote y enviado como misionero a tierra de herejes. Tenía que convertir a los que habían caído en el error del calvinismo. Todas estas doctrinas que de alguna manera también le habían afectado en su formación, especialmente la doctrina de la predestinación de Calvino, que le influyó notablemente hasta el punto de perder todo entusiasmo en la vida. Y sin embargo, como la gracia de Dios actuó en él, para que de esa propia experiencia él supiera sacar provecho y combatir así los errores y las doctrinas de Calvino y sus secuaces, desempeñando una tarea ingente de defensa de la fe, teniendo que superar muchísimas dificultades, sobre todo humanas, dificultades que eran consecuencia de la envidia, de la eficacia que tenía su predicación. Y por tanto, hasta el punto de prohibírsele a aquellos que más o menos estaban afectados por el calvinismo de escuchar sus sermones, de acudir a sus predicaciones, de leer nada de lo que él pudiera escribir. Y es de ahí donde viene precisamente ese patrocinio sobre los periodistas, porque siendo
habiendo esa dificultad para escucharle, para acudir a la iglesia o a la plaza donde él predicara, lo que hizo San Francisco de Sales fue poner por escrito pequeños sermones, puntos de apologética cristiana, de defensa de la verdad, de señalar los errores y sus incoherencias, tanto con la Sagrada Escritura como con la tradición de la Iglesia, y dejarlos debajo de las puertas, de manera clandestina, para que muchos pudieran nuevamente volver al seno de la Iglesia, retractándose de la herejía. No tuvo grandes resultados, pero sí algunos bien notables. Y así fue nombrado obispo de Ginebra, con la imposibilidad de tomar posesión de su sede a causa del calvinismo. Pero ese deseo misionero de llegar a las almas, de hacer el mayor bien posible, quedó muy marcado en su espiritualidad, que llegará a la cumbre en una obra, un tratado que se llama Introducción a la vida devota, donde, a diferencia de otros autores de la época que se dirigían a un público más selecto, que tuviese ya un nivel de formación teológica, espiritual, la obra de San Francisco de Sales era asequible para todos. ¿Y en qué consiste esta espiritualidad? Pues va a lo esencial del Evangelio. Lo primero es la importancia de la adquisición de la virtud de la humildad para perseverar en las demás virtudes. La humildad que aprendemos del Señor, la humildad que aprendemos de la Santísima Virgen. Y en esta economía de la salvación de un Dios que se hace cercano, pequeño, un niño recién nacido, que se humilla por nosotros precisamente para elevarnos, hemos nosotros de aprender a subir bajando, a humillarnos para ser enaltecidos, a crecer en la vida cristiana, haciéndonos pobres y pequeños. Otro aspecto de la espiritualidad de San Francisco de Sales es el aprender a convivir con las tentaciones. Siempre somos tentados, y más aún cuando en nuestra vida buscamos la perfección, buscamos la santidad. El demonio no se va a cansar de tentarnos. Cuanto más se intensifica en nosotros ese deseo de crecer en la virtud, de dar lo mejor de uno mismo, de seguir al Señor con radicalidad, vamos a ser terriblemente tentados. Y somos tentados porque el mismo Jesucristo, nuestro Señor, padeció también la tentación. Y el mismo Jesús nos enseñó a rezar pidiendo a Dios Padre que no nos deje caer en la tentación, no a decirle que nos libre de la tentación, sino a pedirle que no nos deje caer en ella, porque Dios nuestro Señor, que quiere nuestro mayor bien, permite la tentación precisamente para que por medio de ella y de nuestra perseverancia en el recto camino podamos alcanzar la cumbre de la santidad. Otro aspecto importante de la espiritualidad de San Francisco de Sales es hacer todo por amor, nada a la fuerza. San Francisco de Sales no creía en la eficacia de la imposición. Es célebre esa frase de que se trae más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Es decir, que buscar, aunque sea por algo pequeño,
e insignificante atraer a las almas al bien, no mediante grandes sumas de obligaciones y de imposiciones. Creía San Francisco de Sales en el camino de la libertad de los hijos de Dios. Esa libertad para poder optar por el bien que verdaderamente nos hace libres y apartándonos del pecado que nos esclaviza, que nos ata, que nos limita en nuestra propia libertad. Otros muchos aspectos podríamos señalar de esta doctrina de San Francisco de Sales y de su espiritualidad. Es enorme. Y él también nos descubre su alma. Llega a decir en uno de sus escritos que no ha conocido un alma que amara tanto a Dios como la suya. Que lo amara de una forma tierna y cordial. Y así nos descubre San Francisco de Sales el misterio del Dios amor, del Dios que es caridad, como nos enseña la epístola del apóstol evangelista San Juan. Un amor que se comunica, un amor que vive en esa comunión de las tres personas divinas. Fundará San Francisco de Sales, con el apoyo de San Vicente de Paúl, la Orden de la Visitación, una orden que él quería apostólica, que se dedicase precisamente a salir y atender a los que más lo pudieran necesitar. Una orden que no tuviese discriminación ni límite de acogida de sus miembros. Y para eso se apoyará en Santa Juana Francisca Frémyot de Chantal, la baronesa de Chantal, que va a ser precisamente la cofundadora de la Orden de la Visitación, con esa posibilidad de que entrasen mujeres ya de edad madura, incluso aunque fuesen viudas como ella misma lo era. Pero ese carisma de la visitación se vio frustrado por la norma canónica de aquel tiempo, en el que no se entendía la vida religiosa femenina fuera del claustro, y por tanto tenían que guardar clausura y tener la vida propia de las monjas de coro que había en aquel tiempo. Como decía, durante 40 años San Vicente de Paúl ayudó y guió también esta fundación, que providencialmente sería tiempo después en la que surgiese ese alma extraordinaria que recibiría el mensaje del Sagrado Corazón de Jesús en Paray-le-Monial, Santa Margarita María de Alacoque. Qué importante es, por tanto, esta espiritualidad de San Francisco de Sales, el doctor del amor, en la que Santa Margarita después creció y pudo acoger y dar la difusión y la propagación que nuestro Señor Jesucristo le pidió de la devoción al corazón de Jesús. Precisamente esta palabra, devoción, que San Francisco de Sales gustaba tanto de nombrar, y así él dará a su tratado de la vida devota, explicándonos cómo ha de ser la vida cristiana, una vida en la que el alma busca en todo conocer y agradar a Dios. Le gustaba a San Francisco de Sales comparar el alma con el templo de Jerusalén, el lugar donde se centralizaba el culto en el Antiguo Testamento. También en nuestra alma hemos de dar el culto que le es debido a Dios, ser enteramente dedicados a Dios. Pero distinguía
en el alma como tres ambientes San Francisco de Sales. Así como había tres atrios en el templo de Jerusalén, también los hay en el alma. El primero es donde confrontamos nuestra propia experiencia y sentimiento con el Señor, nuestra experiencia de Dios, el nivel más sensible de nuestra relación con Él. En segundo lugar, el atrio, esa parte del alma en la que nuestro conocimiento de Dios es según la realidad del mundo en el que vivimos, y así intentamos encajar también la presencia de Dios, interrogándonos desde esas realidades externas a nosotros que nos afectan y nos cuestionan tantas veces. Y el tercer atrio, el más importante, es el de la fe, la relación con Dios desde la fe. Pues, si tenemos la oportunidad, descubramos esta rica espiritualidad de San Francisco de Sales, que tan bien nos puede hacer, como lo hizo en aquel tiempo incluso a reyes y personajes importantes que tenían sus libros como libros de cabecera, para poder perseverar en aquello que es lo más importante de nuestra vida, crecer en la unión con Dios, amándolo a Él sobre todas las cosas y amando así a nuestros semejantes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.